os paso a explicar entonces cómo está esta estructura, cómo funciona esta red que tenía organizada la Fundación Moderna, que es la que seguiría funcionando. Como hemos dicho, esta fundación tiene por debajo de sí una sociedad pública, Sodena, y dentro de ella otro tipo de sociedades públicas, con lo cual, aunque estamos en el Departamento de Educación, lo que veo aquí delante en el esquema es una red, ¿sí?, con un montón de conexiones entre sí. Quiero decir que esto lo lleva el departamento, pero realmente el protagonismo de muchas de esas acciones pertenece a alguna sociedad pública que está en el entorno, en este caso CEIN. Bien, educación, el Departamento de Educación tiene las tres partes: primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional e universidades, y todas ellas tienen relación con esta empresa pública o con lo que llamaríamos el CEIN, el Centro Europeo de Empresas e Innovación. Este centro es el que va coordinando acciones. Este centro y una red mucho mayor, porque este centro coordina también con la Confederación de Empresarios de Navarra, con el Servicio Navarro de Empleo, que sería el del Departamento de Derechos Sociales. Este CEIN pertenece al Departamento de Desarrollo Económico, además estaría incluido la Fundación Caja Navarra. Quiero decir, es una red en la que todos van a veces dando apoyo económico y promoviendo una serie de acciones concretas. Estas acciones acaban todas en el Departamento de Educación, pero muchas de ellas surgen o con fondos o con prácticamente el plan completo directamente de este tipo, de estas empresas. ¿Sí? Quizás uno solamente. Uy, Dios mío. Bien, vale. Voy más rápido. Dentro de estas empresas, de esta red que vamos organizando aquí, tenemos una serie de acciones. Voy ya directamente, entonces entro en FP. Habría algunas que están en universidad, las dejo a un lado, otras que afectarían a primaria, secundaria, las menos, en Navarra en el caso, y el bloque grande que estaría unido a formación profesional. En este caso, formación profesional tiene tres acciones en tres momentos. Una de ellas es la que ya se llama ICE, Innovación, Creación y Emprendimiento. Una semana en la que los alumnos de formación profesional de primer ciclo de grado superior trabajan en talleres, trabajo en equipo, creatividad, habilidades comunicativas relacionadas con emprendimiento. Es la propia empresa la que les ofrece ese tipo de talleres a través de lo que hemos dicho, el CEIN, el Centro de Empresa e Innovación. Además de eso, tenemos lo que sería el bloque grande, Equilicua, que es un programa de formación en un aula virtual por el que ha pasado todo el profesorado que ha estado en la formación profesional en FOL, lo tenía aquí en la chuleta en el otro lado, en FOL o en la empresa, en la asignatura de emprendimiento y empresa. Todo el profesorado de Navarra que trabaja en estas, el 100%, ha pasado por este tipo de formación, está en estas redes, sigue manteniendo soporte y tutorización, quiero decir, porque la formación en estos momentos la han hecho todos. Una formación en 3 años, 2-3 años, en 3 bloques: procesos clave, procesos de apoyo y procesos estratégicos. El tercer paso, sería por finalizar ya, sería lo que se llama el programa Ideación. El anterior lo copatrocinaba la Fundación Caja Navarra, en este caso volvemos al CEIN. Como ves, es una mezcla de patrocinadores diferentes. En este caso, las mejores ideas que han salido de los programas Equilicua que han gestionado los centros pasan al programa Ideación, se seleccionan las mejores y esas reciben, es para titulados de FP cuando han terminado, pero que han surgido dentro del centro educativo, las ideas o las ayudas para desarrollar la idea en un negocio, con viveros, formación, apoyo a las ideas. Ya. Gracias. Ania, casi más te iba a preguntar de lo que fue vuestro estudio a nivel europeo, en este nivel educativo en concreto, en formación profesional, ¿cuáles fueron las iniciativas que más os llamaron la atención o por novedosas o visteis realmente que había mucha diferencia entre lo que era acciones en FP y acciones en niveles inferiores? Muy brevemente, ¿cómo ves la situación a nivel europeo? Bueno, es la primera vez que vemos también esta parte de formación profesional, porque en el 2012 no incluimos eso, que no es nuestra especialidad, normalmente es CDFOP que trata de formación profesional, pero habían sí críticas como por ejemplo de Austria que decían no, pero no podemos hablar de educación al emprendimiento sin hablar de la formación profesional. Y entonces hemos consultado si era posible para la red de Eurydice también hablar de eso y lo hemos incluido. Ahora sí, hemos limitado también el ámbito viendo solamente la parte que tienen todos en común. Entonces, ¿qué podría resaltar? Sí, en efecto, un país como Austria
tiene mucha experiencia en lo que es educación y aprendimiento en la parte de formación profesional. Y entonces era muy enriquecedor integrar eso al estudio. En otros países daban menos detalles porque ellos mismos no tienen esta experiencia con este nivel educativo. Pero en Austria sí, es un buen ejemplo de lo que se hace en formación profesional. Lo hacen desde mucho tiempo y tienen mucha experiencia. Y diría yo que en general la formación, en el ámbito de formación profesional, tal vez no hemos recolectado todo lo que hay, pero es evidente que hay mucha experiencia y un contacto privilegiado con el entorno empresarial, el mundo del trabajo y todo eso que sirve también de experiencia para la educación general. ¿Os parece si damos un poco a esta gente que lleva mucho tiempo callada y que nos hagan preguntas? Yo tengo preguntas para vosotros, pero bueno, sois libres para preguntar y si no, yo me animo. Tanto a la gente que estamos aquí como a la gente que estamos abajo, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Bueno, me llamo Jorge, trabajo aquí como externo en la Unidad Española de Eurídice y en relación al emprendimiento sí que se ha tocado en todas, tanto en la primera exposición del estudio como en las exposiciones y las mesas redondas que acabamos de hacer, un punto muy importante que es la formación del profesorado. El profesorado, no creo que nadie dude aquí, que es muy importante a la hora de prácticamente todo lo que sea educación, pero parece que, o la impresión que me da a mí, y es muy probable que me equivoque, ojalá que no, ojalá que sí, que todos son acciones, talleres, iniciativas, que todas sean bienvenidas y probablemente todas sean pocas, pero que parece un poco como la formación permanente del profesorado. Si el emprendimiento es tan importante, ¿cómo hacemos para meterlo en la formación inicial del profesorado? O sea, la formación que todo maestro en su grado o todo profesor de secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas de régimen especial, que es donde todavía es más dificultad, porque es un grado independiente el que estudien, matemáticas, historia, filosofía, más luego el máster, para que esa gente sea la que en realidad forme a todos los alumnos en valores, incluso en valores emprendedores. Y eso recae también un poco en el tejado de las universidades, que no son las que imparten los grados, en las consejerías de educación, que son las que desarrollan los planes que establece el Ministerio para los grados, para los másters, para las formaciones profesionales, que incluye también los temarios en las oposiciones, que harán todos los funcionarios públicos. Y que sí, no, queda claro, sí. Gracias. Perdón. En la primera parte sí que comentamos que habíamos detectado un par de iniciativas de formación inicial de profesorado, pero yo creo que también fue muy interesante escuchar tanto la mesa anterior como aquí que hay el hecho de que aparte de que el profesorado se forma a título individual, por ejemplo en Galicia tenéis una figura muy interesante en los centros integrados que es la de coordinador de emprendimiento, ¿no? Y que eso ayuda también a dar un poco de... Sí, a ver, nosotros a partir del año 2011, al regular el decreto orgánico de centros integrados de formación profesional, hemos incorporado una figura específica que es coordinador de emprendimiento. Pues decía antes que los centros integrados hacían un poco de empuje en todo este proceso. Es un coordinador que tiene dentro de sus funciones pues todas las referidas al fomento del emprendimiento, al impulso de actividades, a la determinación de necesidades, de formación incluso del profesorado y demás. Es una figura que se incorpora en la estructura del centro dentro del Departamento de Orientación e Información y a su vez dentro del área, nosotros tenemos tres áreas básicas dentro del área de innovación y calidad. ¿Vale? Entonces, esa figura, digamos, es una figura que no tiene su ámbito de actuación únicamente en el centro en el que está el profesor, que es un profesor, sino en todo el entorno que le rodea, o sea, cualquier otro centro, y él tiene la misión también de hacia los otros centros de difundir y fomentar y detectar, bueno, y comunicar esas necesidades que pueda haber, ¿no? Y reciben también formación totalmente específica, diferenciada del resto de los profesores.
Bueno, Ana Fernández, de la Universidad de Cantabria. En relación a iniciativas en FP, en Cantabria en el 2012 se creó un centro, que es el Centro CISE, el Santander, Centro Santander Internacional de Emprendimiento, y entre todas las cosas que hacen hay dos programas que están teniendo muchísimo éxito, y uno es en FP. Es el programa que me he cuadrado, que es Estudiante por Emprendedor. Le empezaron a hacer en la universidad y luego se trasladó a FP y realmente está teniendo resultados muy buenos, ¿no? Cogen un grupo de estudiantes, les dan una formación muy básica, son 20 horas me parece que lo que les dan, les ponen un empresario, un emprendedor joven para que se implique bien con ellos y tienen muy poquito tiempo para hacer una empresa, son 2 meses también, ¿no? O sea, es un programa muy corto pero que está teniendo resultados muy buenos. Y en relación a lo que comentas de la formación de profesorado, en España yo creo que en esto estamos un poco a la zaga. Yo cuando empecé a trabajar en temas de emprendimiento me dediqué a ir a cursos de formadores y de educadores en emprendimiento. Casi todos los hice fuera en Inglaterra, donde hay mucha más tradición y donde hay hasta escuelas de formadores en emprendimiento. Porque realmente yo hasta donde sé, por Cantabria, muchos profesores que están dando la asignatura son los que daban FOL, los últimos que han llegado al departamento, los que les cayó la asignatura, y cuando les preguntas te dicen, yo doy lo que... cada uno un poco lo que le gusta o enfoca la asignatura como le gusta y entonces está trayendo problemas quién está dando esa asignatura, ¿no? Hay súper interesante también, por ejemplo, en Euskadi, que se está viendo también, porque en FP es verdad que hablamos mucho de creación de empresas, semilleros, todo esto, pero también se está dando una renovación metodológica muy potente a la hora de cómo se están afrontando no solo este tipo de materias, sino otros módulos. Miguel, ¿nos cuentas un poco el tema de TACH y de todo ese proceso ¿no? de casi de poner patas arriba en la estructura de muchos ciclos formativos para trabajar de una manera diferente? ¿Nos cuentas muy brevemente? Sí, lo que pasa es que trasciende un poco lo que es el ámbito exclusivamente del emprendimiento, ¿no? Sino que, y aquí otra vez más, tiene mucho que ver también la propia figura de Técnica, ¿no? Es decir, Técnica como centro coordinador de los diferentes, o centro de innovación de los diferentes centros de formación profesional. Básicamente lo que hacemos es precisamente eso, intentar poner patas arriba todo lo que son los sistemas y modelos clásicos, ¿no? En ese sentido trabajamos diferentes ámbitos o diferentes iniciativas en el ámbito del profesor emprendedor, de las rutinas de innovación. Se hacen muchas experiencias también en el ámbito de que el profesorado sea capaz dentro del centro de generar que toda esa teórica conocimiento que existe no se quede en cada uno de sus ámbitos, porque daros cuenta que al final, al contrario tal vez quizás de la enseñanza secundaria obligatoria, los centros de formación profesional se define mucho cada uno según los ciclos y según los conocimientos técnicos que tengan y los talleres que tengan, ¿no? Entonces lo que se pretende precisamente es que no se quede todo estanco en el taller, porque hay muchas de las iniciativas que se generan y demás que tienen mucho que ver con un profesor que allí se queda y nadie más las conoce, ¿no? Entonces lo que se está intentando es, de alguna manera, nuevos modelos de gestión de todo ese conocimiento, nuevos modelos de trabajar esa innovación, fuera de lo que son los clásicos modelos del antiguo calidad y demás, sino trabajar mucho en ese ámbito. Y lo mismo nos ocurre a la hora acabamos de terminar una iniciativa que es la de premiar, o se pretenden premiar las buenas prácticas del profesor emprendedor, que le llamamos, pero que no tiene que ver con el emprendimiento. Es decir, aquel profesor que lejos, o profesora que lejos de buscar o formar una empresa, lo que hace es generar o sacar adelante diferentes iniciativas, diferentes fórmulas de enseñanza, diferentes fórmulas de prácticas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que se está teniendo bastante éxito. Hemos recogido más de 60 propuestas de diferentes profesores que buscan precisamente eso, alterar, cambiar y demás. Y en Técnica, pues una de las cosas que pretendemos hacer, entonces un poco para justificar nuestra propia existencia, es marear a todo el mundo, darles 1000 cursos de formación y pretender que todas esas iniciativas y esas nuevas formas de trabajar la enseñanza pues no queden básicamente en los libros.